¿Alguna vez te has preguntado si puede existir una partícula, un cromosoma, una hormona quizás, que pueda hacer que un asesino sea un asesino? Te hablaré del cromosoma XY. Bien, como sabéis, el tema de la conducta criminal es algo súper antiguo y hay varias vertientes que defienden sus intereses. Por un lado, tenemos los que hablan de una falla genética que hace que el criminal esté predispuesto a serlo. Y por el otro lado, tenemos a los que opinan que el entorno ambiental es lo principal para desarrollar a un criminal. Y bien, ¿quién lleva razón? No lo sabemos. No lo sabemos todavía. Pero bien, a esto, posteriormente, se le sumaron un tercer grupo, que como en todo buscaron el equilibrio. Estos se llamaban los eclécticos, que no tiene nada que ver con iglesia. De hecho, la palabra eclécticos no sabría ahora mismo decir de dónde viene. Los eclécticos son del dicho de en el equilibrio está la virtud. Y este tercer grupo aboga porque el criminal tiene una falla genética, pero también se desarrolla en un ambiente que favorece esa falla genética y le hace delinquir. Entonces llegamos a la Universidad de Berkeley, donde la profesora de genética y doctora Kurt Stem asoció una alteración cromosómica y su interacción con el medio ambiente con el comportamiento criminal. Pero claro, a esta investigación se sumó Jacobs, que realizó una serie de experimentos, una serie de investigaciones en las que descubrió que en el State Hospital de Lanarkshire, en Escocia, un centro de reclusos peligrosos, se encontraban 7 reclusos que presentaban el cromosoma XY. Y claro, como en todo en el ámbito de la investigación, después de Jacob vendrían más investigadores que realizaron encuestas, realizaron investigaciones en cárceles, centros de reclusos peligrosos, hospitales psiquiátricos, donde se encontró que muchísimos de ellos poseían el cromosoma XY. Pero bueno, para que entendáis esto un poquito mejor, os haré un breve resumen y una breve explicación de lo que significa este cromosoma, cómo se forma y tal. Un varón normal tiene un sexo cromosómico XY, donde la X corresponde a la mitad de la cromatina de la célula materna y la Y a la mitad de la cromatina paterna. Pero en ciertas ocasiones, y sin saber a ciencia cierta por qué razón, no se produce la disyunción, añadiéndose toda la cromatina sexual paterna Y, sin que ésta se haya dividido en dos mitades durante la fase de meiosis celular. Entonces, como digo, con el estudio se llegó a una conclusión, y es que muchísimos criminales, muchísimos reclusos presentaban el cromosoma XY. Criminales muy violentos, agresivos, que presentaban un patrón de conducta muy similar. Todo este tipo de estudios llevó en los años 60 a pensar a los investigadores que quizás con este tema de estudiar los cromosomas ya se podría predecir las futuras conductas violentas y quién iba a ser un criminal y quién no. Graso error, por cierto. Por consiguiente se presentó una incógnita totalmente lógica. Y es que, claro, si se encontraba presente genéticamente el cromosoma XY, ¿eran los criminales responsables de su delito? ¿Eran imputables? ¿Serían entonces inimputables? Claro, esto llevó a un montón de casos bastante controvertidos que veremos a continuación. En Australia, un joven obrero de 21 años, Lauren E. Hanel, asesinó a su patrona Mary Redfern, una mujer viuda de 77 años, el 27 de marzo de 1967. Su abogado alegó retraso mental para culparle. El retraso coincidió con el genotipo de 47 cromosomas, siendo XY el cromosoma sexual. El jurado, después de 11 minutos de deliberación, declaró no culpable por razón de su trastorno mental al acusado, que fue internado en un hospital de alienados de máxima seguridad. A partir de entonces, la existencia de un cromosoma XY en el cariotipo fue utilizada por los defensores en su caso para declarar irresponsables a los asesinos por ellos defendidos. Otro caso se presenta con Robert Peter Tate, quien asesinó a garrotazos a una mujer de 81 años, fue condenado a la horca, pero al comprobar que presentaba el cariotipo XY, se le conmutó la pena de muerte por la cadena perpetua. En Estados Unidos, Sean Farley, de 26 años, de Brooklyn, en Nueva York, asesinó en agosto de 1968 a Margaret Burke, de 49 años, cerca de su casa en Sunnyside, Queens. Detenido y juzgado, un examen cromosómico demostró la existencia del cariotipo XY. El jurado fue convencido y declaró a Farley irresponsable y no culpable, por tanto, del crimen. En general, existieron muchos casos controvertidos acerca de la aplicación en la ley que se estaba dando al tener en consideración este cromosoma. Además, en este tiempo se observó que la mayoría de afectados por este cromosoma poseían una serie de rasgos característicos, entre los cuales se incluían talla elevada, retraso mental, acné y conducta violenta y antisocial, lo cual le conducía al crimen. Ahora bien, después de ver estos casos, ¿es el cromosoma XY el máximo responsable de que una persona delinca? Pues bien, el investigador Dershowitz realizó una investigación en Estados Unidos en el cual
investigó todos los habitantes del país que ellos tenían constancia que tenían el cromosoma X y Y y se dio cuenta que solo el 1,5% de estos varones delinquiría en un futuro. Por su parte, el investigador Walther, a pesar de relacionar el cromosoma X y Y con conducta agresiva o dificultad de aprendizaje, expresa que hablar de este tipo de cromosoma como el cromosoma del crimen no sería lo más acertado, puesto que, como ya estamos viendo, no todas las personas que tienen este cromosoma llegan a delinquir. De hecho, tenemos que tener en cuenta que en el grueso de la población existen muchísimas personas que no poseen el cromosoma X y no con ello dejan de ser agresivos. Existen un montón de criminales, un montón de violadores, asesinos en serie, en fin, criminales sin ningún escrúpulo que no poseen el cromosoma X y Y, lo cual indica sin ningún tipo de duda que tampoco se podría sacar una correlación en este sentido. Por tanto, quizás podemos sacar en claro una cosa de este vídeo. Con esto podemos concluir que no existen individuos genéticamente criminales, pero sí podemos observar que existe una predisposición genética, que quizás para que se consuma esa predisposición genética requiere de la confluencia de otro tipo de factores. En fin, esta ha sido la explicación del cromosoma X y Y, pero bueno, no podemos olvidar que aún así, a día de hoy, sigue habiendo un montón de estudios acerca de la genética dentro del comportamiento criminal. Y claro, la investigación no para y tampoco se puede descartar nada. Quizá en un futuro se encuentre un criminal, quizá no. ¿Quién sabe? El caso aún no está cerrado. ¿Y tú qué opinas? Quizás eres un portador del cromosoma X y Y y todavía no lo sabes.